A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En un lugar de la campiña polaca hay una casita de 3 cuartos, con el techo tan bajo que se puede tocar con la mano. Allí nació un músico llamado por muchos el poeta del piano. Se llamó Federico Chopin. Desde niño era tal la sensibilidad de Chopin que no podía contener las lágrimas cuando escuchaba algunas melodías, y un informe del conservatorio donde estudiaba decía lo siguiente: Federico Chopin, alumno de 3er año, extrañas capacidades, genio musical. En la vida de Chopin nunca faltó una angustia íntima, indecible, y hay una melancolía que se adivina en su pentagrama. En alguna carta le decía a un amigo: el concierto será para un grupo pequeño, quizás 15 personas, pero desde ahora sufro. No puedo dormir. Estos 3 días previos son un verdadero tormento. Y en el amor, Chopin fue un hombre de grandes inseguridades. En una carta a su familia decía: he conocido a Madame Dudevant, conocida como George Sand. Tiene una cara antipática, fuma, dice malas palabras, es socialista. Dudo que sea una mujer auténtica. Pero días después, el mismo Chopin decía, en referencia a la misma George Sand: la he visto 3 veces. Ella me miraba a los ojos mientras yo tocaba el piano. Mi corazón danzaba con ella en un país remoto. Sus ojos oscuros con miradas que me inundaban, miradas abrasadoras. Así vivía, así amaba en medio de sus temores y sus sueños Federico Chopin, el poeta del piano que estaba naciendo un día como hoy, 22 de febrero de 1810. Y por siempre le agradecemos su música de dulces melancolías, de pinceladas ensoñadoras. Las principales noticias del día. Titulares. Lasso dice que vetará la ley que regula el aborto por violación. 9 de los 10 detenidos por usar uniformes de la Policía Nacional fueron liberados por un juez de Quito. Se prolonga el plazo de inscripción para la prueba Transformar por problemas tecnológicos. En novedades legales, normas para la emisión de comprobantes de venta durante los feriados en los que operará la reducción del IVA. En el segmento de opinión, la crisis institucional y financiera del Seguro Social. En política internacional, fin de los juegos. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Rojo Crimen, Blanca Ley, Ramiro Ruiz, Yacma y José Hernández, La voracidad de correístas, Partido Social Cristiano y algunos de Pachacutic. El plop de la noticia. Noticias del día. Lasso dice que vetará la ley que regula el aborto por violación. El presidente Guillermo Lasso reiteró la semana pasada su intención de vetar la ley que regula el aborto en caso de violación. La norma se aprobó el jueves en la Asamblea Nacional en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. El presidente Guillermo Lasso manifestó que la postura del presidente se va a expresar como manda la Constitución a través del veto. Yo respeto la vida desde la concepción. A criterio de Lasso, quien tiene un plazo de 30 días para imponer el veto, la Asamblea se ha extralimitado en el mandato de la Corte Constitucional, por lo que cree necesario revertirla. La norma aprobada permite que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 semanas en caso de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
La ley obtuvo el respaldo de 75 asambleístas. En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de mujeres discapacitadas. 9 de los 10 detenidos por usar uniformes de la Policía Nacional fueron liberados por un juez de Quito. El juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, Diomedes Lazo Vaca, declaró que 9 de los 10 aprehendidos usando motocicletas y uniformes con insignias de la Policía Nacional sean puestos en libertad al no contar con pruebas suficientes para determinar la flagrancia del delito. Según un boletín de la policía, los 10 ciudadanos fueron detenidos haciendo un presunto operativo en el sector de Cumandá, en el centro de la capital. Sobre el 10º detenido, el juez determinó medidas alternativas a la prisión preventiva. El ciudadano tendrá prohibición de salida del país, presentación periódica cada 8 días en la Fiscalía General del Estado. Por esto, también se determinó su liberación. Sin embargo, desde el 18 de febrero se inició la instrucción fiscal de 30 días. Las pruebas entregadas por la policía fueron las siguientes: 7 motocicletas, 10 cascos, 2 radios de comunicación, 7 chalecos antibalas, 18 documentos personales, 8 teléfonos celulares. Además, entregaron la declaración juramentada de los agentes policiales que realizaron la detención y las consultas en el sistema de información de la Policía Nacional. Se prolonga el plazo de inscripción para la prueba Transformar por problemas tecnológicos. Desde la tarde del sábado se han presentado intermitencias en la plataforma Transformar, por lo que el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, Alejandro Rivadeneira, dijo que se aplaza el tiempo para inscribirse a dicha prueba. Mediante redes sociales, Rivadeneira dijo que el proveedor externo tecnológico, junto con el equipo de la CENESID, se encuentran trabajando para solventar los inconvenientes de la plataforma. El secretario de la CENESID dijo que a través de las redes sociales se informará respecto a la nueva fecha en la que se realizará esta etapa de inscripción. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Normas para la emisión de comprobantes de venta durante los feriados en los que operará la reducción del IVA. El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución número NAC-DGRCGC22-00010, estableció las normas para la emisión de comprobantes de venta durante los feriados en los que operará la reducción de la tarifa del impuesto al valor agregado IVA en las actividades turísticas. En lo principal, la resolución establece lo siguiente: establecimientos de los sujetos pasivos que aplicarán la tarifa reducida del IVA. Los sujetos pasivos que aplicarán la tarifa reducida son aquellos que consten en el Catastro Nacional de Establecimientos que cuenten con el registro de turismo, publicado en el portal web institucional del Ministerio de Turismo. La tarifa reducida aplicará únicamente en los establecimientos que consten en el catastro señalado en el inciso que antecede y respecto a la prestación de servicios definidos como actividades turísticas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, que son los siguientes: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación cuando se dedica principalmente al turismo, inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte. Esa actividad se considerará parte del agenciamiento. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, congresos y convenciones, y casinos, salas de juego, bingo mecánicos, hipódromos y parques de atracciones estables. Registro de tarifa reducida del IVA en los comprobantes de venta y documentos complementarios. Los servicios prestados deberán estar sustentados en comprobantes de venta válidos, emitidos en las fechas en las que opera la reducción. Excepcionalmente y en atención a la naturaleza del servicio, en el caso de adquisición de boletos aéreos, se aplicará la tarifa de IVA reducida respecto del servicio prestado en las fechas señaladas en el inciso anterior,
sin perjuicio de la fecha de emisión de estos. Si los servicios prestados no llegasen a efectuar en las fechas respecto de las cuales aplica la reducción de la tarifa de IVA, se deberá liquidar el impuesto con la tarifa del 12%. Los sujetos pasivos que mantengan comprobantes de venta y documentos complementarios vigentes a las fechas de aplicación de la tarifa reducida en la que conste preimpresa la tarifa 12% del IVA, podrán consignar la tarifa reducida de dicho impuesto de forma manual, sin que por dicho motivo pierda validez el comprobante. En el caso de comprobantes electrónicos, se deberá utilizar el código de la tarifa del IVA diferenciada conforme lo señalado en la ficha técnica de comprobantes electrónicos publicada en el portal web institucional www.sri.gov.es. Los sujetos pasivos que emitan comprobantes de venta mediante máquinas registradoras podrán emitir comprobantes de venta bajo las otras modalidades de emisión en los días en que aplique la tarifa reducida del IVA, debiendo garantizar en todos los casos que las adquisiciones se aplique la tarifa que corresponda. Cuando dentro de una misma transacción se presten servicios o transfieran bienes gravados con tarifa del 12% y servicios gravados con tarifa reducida del IVA, se podrá emitir un comprobante de venta con la transacción asociada a cada tarifa. En caso de que se realice la prestación continuada del servicio por periodos que comprendan fechas que abarquen la tarifa reducida de IVA y fechas que no, el sujeto pasivo, a fin de aplicar la tarifa reducida de IVA, deberá necesariamente emitir los comprobantes de venta correspondientes a la prestación de los servicios sujetos a tarifa reducida dentro de las fechas en las que se aplica dicha tarifa. El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los sujetos pasivos y de los establecimientos gráficos autorizados formatos sugeridos de comprobantes de venta y documentos complementarios a través del portal web institucional www.sri.gov.es. Hasta aquí las novedades legales gracias al auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. La crisis institucional y financiera del Seguro Social es la opinión de este noticiero. Muy bien, sucede que el Seguro Social está en un escenario de enorme crisis institucional y de enorme crisis financiera. Mire que en lo institucional, ahí existe un consejo directivo que está autoprorrogado en funciones por 6 años. En el caso de los representantes de los empleadores y en el caso del representante de los asegurados. Pero además, la Corte Constitucional el 22 de marzo del año 2016 declaró inconstitucional los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a la designación de los representantes de los empleadores y de los asegurados. Y entonces la pregunta es, ¿cómo permanecer en el Consejo Directivo del IES si estos dos incisos, segundo y tercero de la Ley de Seguridad Social, fueron declarados inconstitucionales? Y luego que estos incisos, segundo y tercero, del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, no menciona que los miembros del Consejo Directivo del IES deben autoprorrogarse en sus funciones. No menciona que deben prorrogarse en sus funciones. En el caso del representante de los empleadores fue elegido para 4 años, conforme lo dice el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, desde el año 2012 al 2016. Y representante de los empleadores también, desde el año 2012 al 2016. Los actuales representantes, tanto de los empleadores y de los asegurados, fueron elegidos como alternos. En el caso del representante de los asegurados, a la ingeniera Paulina Guerrero, que era la titular, la removieron del cargo. En 3 días en el año 2015. Y entonces lo titularizaron al señor Luis
Clavijo Romero, y que él debió terminar sus funciones en el año 2016. No, sigue 6 años más, y él no tiene alterno, de manera que si se ausenta temporal o definitivamente, se queda el Consejo Directivo del IES sin vocal de los representantes de los asegurados. Y en el caso del representante de los empleadores, sucede que él fue elegido, como digo, para el periodo 2012-2016. Él siguió en funciones como alterno porque el titular también estaba autoprorrogado en sus funciones. Me refiero al ingeniero Felipe Peso Zúñiga. Bueno, llegó al año 2016 y él ya se cansó de estar en el Consejo Directivo del IES, renunció y lo dejó al alterno. El alterno estaba ya de titular desde el año 2020 al 2022, pero él viene ya autoprorrogado en funciones desde el año 2016, 6 años autoprorrogado en funciones, y sucede ahora es titular. Si él se ausenta temporal o definitivamente no existe quien lo reemplace, porque no tienen alterno, ni el de los asegurados, ni el de los empleadores. El representante del gobierno, hay una disposición constitucional, el 372 de la Constitución, que dice que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco, sino que serán destinados para los fines de su creación. ¿Cuál fines de creación? Para atender las prestaciones de salud y para atender la prestación de la jubilación cuando el trabajador ya cumpla su vida activa y se jubile. Entonces tiene que como producto de sus aportes definirle una pensión jubilar. Y el 372 también dice de la Constitución de la República que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. Cuando el Estado no transfiere los recursos al Seguro Social, o cuando los gobiernos no transfieren los recursos que dispone la Ley de Seguridad Social y cuya obligación la debe cumplir el Ministerio de Economía y Finanzas, y cuando él no cumple, ese ministerio cuando no cumple esas obligaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Menoscabando el patrimonio del Seguro Social. ¿Por qué? Porque las autoridades que son del gobierno y que no deberían estar manejando el Seguro Social, toman los recursos del Seguro Social, del Fondo de Pensiones y del Fondo de Salud para atender prestaciones de seguros especiales o prestaciones de personas que no son afiliadas al Seguro Social. Mire que en el año 2021 se decía, el actual presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Cepeda, decía que el presupuesto para atender la salud era de 1.900 millones de dólares, pero que ese fondo tuvo un déficit de 500 millones de dólares, es decir, solo había un financiamiento de 1.400. ¿Con plata del Estado? No. ¿Con qué plata? Con plata de los afiliados, para atender la prestación de salud de los afiliados, y que es una pésima prestación médica que se da a los afiliados, ¿no? No los atienden cuando se informan de manera inmediata, los atienden después de una semana o de un mes o de meses. Ese es el maltrato que le dan al afiliado del Seguro Social Obligatorio. Y entonces, como tienen que atender otras prestaciones médicas de seguros especiales y de personas que no son afiliadas al Seguro Social, no hay espacio para atenderlo al dueño de la aportación, al que aporta con la condición de un ahorro. Para él no hay atención médica eficiente y de calidad. Sucede que para este año 2022, el señor Cepeda nos dice, solo hay 80 millones para el Fondo de Salud. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con la plata de los afiliados del Seguro Social Obligatorio, señor Cepeda? ¿Qué hicieron con la plata? Y señores del Consejo Directivo, ¿qué hicieron con la plata de los afiliados? Para atender de manera eficiente y de calidad la atención médica. Porque para eso se afiliaron las personas que son integrantes, que son miembros, que son afiliados del Seguro Social Obligatorio. En el año 2021, el señor Cepeda asimismo decía de que el Fondo de Pensiones tiene un presupuesto de 3.500 millones de dólares. Era por supuesto más, pero él decía esa cifra. Y con esa cifra, él decía que solo hay financiamiento de 1.500 millones de dólares. Pero 2.000 millones de dólares prácticamente no existen. Eso causa un déficit. Entonces él decía, de los 3.500 millones de dólares, que digo que son más, pero sin embargo tomando esa cifra, él decía, de los 3.500 millones de dólares que es el presupuesto para pagar las pensiones, 2.000 millones prácticamente eran déficit, y solo 1.500 millones de dólares estaban financiados. Mire, así se ha manejado el Seguro Social de este país. Entonces, esa es la crisis financiera que tiene el Seguro Social,
Pero además, como hay esa crisis financiera, también se violentan los derechos de los afiliados en el pago de sus pensiones. También se violentan los derechos. Mire que a partir del 4 de agosto del año 2017, pusieron en vigencia una resolución ilegal e inconstitucional, que fue declarada inconstitucional el 28 de abril del año 2021. Por lo tanto, nosotros estuvimos en lo cierto, en lo correcto, que siempre dijimos que esa resolución es ilegal e inconstitucional, porque cambió de método. Cuando el último inciso del artículo 229 de la Ley de Seguridad Social dice que para calcular la pensión jubilar de las personas que se jubilan, hay que calcular los mejores sueldos de los 5 mejores años en sueldos. Hay que sacar el promedio y definir a través de ese procedimiento de los promedios, definir el pago de la pensión jubilar. ¿Qué hizo el señor Richard Espinosa? Se apartó del método aritmético que les estoy mencionando, querida audiencia, y se fue a un método geométrico, y no le sacó la raíz cuadrada de las 60 remuneraciones, y claro que desplomó económicamente los afiliados. Entonces le causaron un fraude al pago de la pensión jubilar de 18.285 personas, y ya la derogó a esa resolución la Corte Constitucional, y todavía siguen pagando con una resolución, siguen pagando las pensiones, con una resolución 554 del 4 de agosto de 2017, que fue declarada ilegal e inconstitucional, y siguen pagando las pensiones con esa resolución que ya no existe, ¿ya? Con una resolución que no existe y que fue declarada ilegal e inconstitucional, siguen pagando las pensiones, señores del Consejo Directivo del IES. Ustedes vienen manejando de manera arbitraria la institución del Seguro Social. Así no es. Tienen que aplicar la otra resolución que ustedes mismos la establecieron, la resolución 100 de febrero del año 2006, en donde establece en el procedimiento para pagar la pensión jubilar lo mismo que está en el último inciso del artículo 229, que significa seleccionar los 5 mejores años de sueldo de la vida del trabajador y sacar los promedios de cada año. Entonces nos da 5 promedios de sueldos, y luego hay que sacar un segundo promedio de un sueldo, dividiendo los 5 sueldos, los 5 promedios de sueldos para 5. Ahí da lo que es el pago de la pensión jubilar mensual. Entonces, miren ustedes, ese es los perjuicios, esos son los impactos que tienen el afiliado, el pago de la pensión jubilar que no se ajusta a la ley, que no se ajusta a un procedimiento técnico. ¿Y por qué? Porque a nivel macro, a nivel del Seguro Social, existen perjuicios enormes en el manejo financiero. Y por último, terminan pagando para este año incrementos de la pensión jubilar en centavos de dólar, de 45 centavos, de 77 centavos, de 39 centavos, de 55 centavos al mes. Entonces, como producto de este mal manejo de los recursos, de los trabajadores, de los afiliados, terminan con este tipo de decisiones, que son disposiciones fraudulentas y dolosas en contra de los afiliados del Seguro Social obligatorio. Queridas amigas, queridos amigos, nosotros le hacemos seguimiento todos los días a este mal manejo del Seguro Social en nuestro país. Muy amables por su atención. Global Hoy con Alan Carney. Cayó el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing, coronando a Noruega como el gran vencedor de estos al alcanzar 16 preseas doradas y más de 30 en total en varias disciplinas donde sus deportistas han brillado. Los Juegos se han visto empañados y en cierta forma relegados a un segundo plano por circunstancias, algunas por acciones ajenas al espíritu olímpico y otras por temas políticos que se manifestaron bastante antes de los Juegos, al producirse el boicot diplomático de varios países, encabezados por Estados Unidos, por las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno chino contra las minorías musulmanas, en especial de los uigures en la provincia de Xinjiang, así como en Hong Kong al eliminar las libertades individuales de prensa y de información de la población de la isla, acordadas con Gran Bretaña al retornar Hong Kong a la soberanía china en 1997, así como
de las instituciones democráticas y las garantías jurídicas de independencia judicial en los procesos, con la aplicación de criterios y estándares británicos para los procesos legales en contra de opositores o disidentes. Como es natural, China ha negado enfáticamente la existencia de campos de concentración para la población uigur. Eufemísticamente, el régimen chino los ha bautizado como centros de reeducación, pero los testigos y víctimas de estos deleznables actos son muy numerosos y sus denuncias no parecerían dejar dudas sobre las acciones del régimen chino contra los uigures. Por otra parte, el nuevo y principal aliado de China en su pulso con el mundo occidental, principalmente con Estados Unidos, la Rusia regida por su nuevo zar, Vladimir Putin, ha acaparado las notas de prensa y los noticieros del mundo por la presencia creciente desde hace un mes o más de soldados y equipos militares rusos a muy poca distancia de las fronteras ucranianas, en un ejercicio de intimidación cuando menos, sino de agresión a ese país. Desde el inicio de los Juegos, a cuya inauguración asistió el presidente Putin, aprovechando para estrechar su alianza con China, que se ha comprometido a comprar el gas natural que Europa eventualmente deje de comprarle a Rusia en aplicación de posibles sanciones por una eventual agresión a Ucrania, las noticias de la creciente tensión que la presencia de 150.000 soldados rusos rodeando en un cerco de tanques, misiles y aeronaves a Ucrania han desplazado de los titulares el gran espectáculo que China ha montado para deslumbrar al mundo. Y es que entre el espectáculo de un posible conflicto que podría alcanzar unas proporciones apocalípticas y unas competencias y unos atletas sin duda excelentes, pero mucho menos dramáticos, el gran público ha optado por dedicarse a ver y escuchar lo que ocurre en el incierto teatro que el presidente Putin tan cuidadosamente ha creado, hasta apostando a que si Rusia ataca o no, invade o no. El resultado ha sido que las audiencias en Europa y Estados Unidos para los Juegos Olímpicos en China han sido mucho más bajas de lo esperado. Sin embargo, se afirma que a China le basta su audiencia local, que responde a un programa cada día más nacionalista y hasta chauvinista, que ve expresiones de esta tendencia, ciertamente alentada en principio por las autoridades chinas, en las agresiones de que son objeto los deportistas chinos por parte de sus propios conciudadanos, cuando los primeros no alcanzan los resultados esperados y las medallas en las competencias. Desde ese criterio, los Juegos han sido para China un gran éxito, como lo fueron los Juegos Olímpicos que se celebraron en Alemania en 1936, constituidos en la vitrina en que el nazismo y con él su líder Adolfo Hitler se exhibieron ante todo el mundo, pero sobre todo ante sí mismos y ante un pueblo alemán con sed de revancha. Se estima que más de 600 millones de chinos han seguido los Juegos, mismos que se han convertido en un perfecto escaparate para que Xi Jinping se presente, justo antes del Congreso del partido que lo consagrará por otro quinquenio como líder indiscutido, casi como un emperador cuyo manto imperial es ya vitalicio. Lo más destacado de los Juegos, además de su lamentable politización, exactamente lo opuesto al ideal olímpico, que los concebía en sus clásicos orígenes helénicos como un espacio y un momento de tregua y de paz entre las belicosas ciudades de Estado griegas, han sido, por un lado, las oleadas de pasiones y sentimientos positivos y negativos que dos competidoras chinas, formadas ambas en Estados Unidos, que decidieron desechar su nacionalidad americana y adoptar la china para representar a esta en los Juegos. Se trata de la nueva heroína nacional, Aileen Gu, con sus 3 medallas de oro en esquí,
adorada y elogiada universalmente y con una carrera brillante en el futuro, por un lado. Y por el otro, el de la supervillana Xu Yi, que cometió el grave crimen de caerse durante su presentación de patinaje artístico para ser declarada poco menos que traidora a la patria y ladrona de sueños por los más recalcitrantes y fanatizados nacionalistas chinos. Los Juegos transformados de espacio de paz y confraternidad en ámbito del peor nacionalismo y patrioterismo imaginables. Y por el otro lado, el detestable y vergonzoso caso de la extraordinaria patinadora rusa Kamila Valieva, que a sus escasos 15 años ha competido al más alto nivel mundial tan solo para ser acanallada por su entrenador y por su equipo de apoyo, luego de haber logrado resistir la presión por la incertidumbre que sobre los resultados por sus pruebas de dopaje se habían generado y que en la final probablemente originaron su caída. Resulta, desde el punto de vista que se quiera, inaceptable y canalla el que a cuenta de unos resultados deportivos importantes se utilicen fármacos y drogas para que, alterando los procesos normales de desarrollo corporal o de potenciación cardíaca o respiratoria de los atletas, se obtengan ventajas artificiales y químicas en relación a otros competidores. Pero el que esto se haga con niñas menores de edad resulta particularmente repulsivo. En esta detestable práctica incurre una y otra vez el deporte olímpico ruso ante la presión de unas autoridades que ven en el éxito y en las victorias deportivas una oportunidad de lucimiento de su país, de su modelo político o hasta de su raza, como ya sucedió en los mencionados Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Las múltiples sanciones por los repetidos casos de dopaje en atletas rusos de diversas disciplinas parecerían ser indiferentes a las autoridades rusas. Sus atletas no pueden ya competir bajo la bandera de su país, convertida casi en el mundo deportivo en una bandera pirata que es automáticamente objeto de sospecha y de duda, pues los casos de dopaje nunca cesan de presentarse. Esta conducta revela de cuerpo entero la disposición de un régimen para alcanzar sus objetivos por cualquier medio, aun a costa de los daños físicos, emocionales y psicológicos que sus deportistas puedan sufrir. Total, siempre habrá otros a la cola. Muchas gracias. Editorial. Rojo crimen, blanca ley. Simón Espinosa Cordero. San Agustín, hacia el final de su vida, escribió el libro Ciudad de Dios, que le tomó 14 años de ininterrumpidas redacciones, pues eran tiempos de la paulatina desaparición del Imperio Romano de Occidente a causa del caos interno de la administración y de la amenaza externa de los ejércitos extranjeros de godos y visigodos. Y también eran tiempos de crisis para la Iglesia Católica del norte, centro, occidente de África, donde Agustín era faro, luz y profeta de la salvación. Precisamente, el tema de la ciudad de Dios era sucesivos comentarios acerca de la lucha entre Caín y Abel, el mal y el bien, la ciudad de Dios y de la luz y la ciudad del diablo y la oscuridad, escritos con fuerza poderosa, lirismo tierno, amor a la vida y a sus encantos, dolor por los desastres naturales y refutación de doctrinas que debilitaban la historia de la salvación, cuyo centro es un Dios que salva, anima, redime, construye y está sosteniendo la obra de sus manos. Un momento importante de la historia, sin duda. Los juicios de Nuremberg fueron un conjunto de procesos judiciales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas, vencedoras a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacional socialista de Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Reich alemán a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen
en mayo de 1945. Esta es una cita tomada de Wikipedia por el autor del artículo. Un momento importante de la historia también fue que el gobierno del presidente constitucional Rafael Correa Delgado entre el 15 de enero de 2007 y el 24 de mayo de 2017 fue una consecuencia retardada de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Las revoluciones de 1989 llevaron a la caída de los estados llamados socialistas. La Unión Soviética dejó de existir el 25 de diciembre de 1991. El Foro de Sao Paulo fue una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda y de colectividades políticas de izquierda revolucionaria de América Latina, fundada por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. De acuerdo con sus fundadores, el foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda para debatir sobre el escenario internacional luego de la caída del muro de Berlín, las tácticas de combate contra las consecuencias del neoliberalismo en los países de América Latina y el Caribe. En ese año, Cuba era el único país comunista en América, un momento importante de la historia. No ha habido un cambio sustantivo de las características del correísmo entre el 2007 y el carnaval que se nos viene pronto. Correa pactó con el crimen internacional de la guerrilla, con la mafia de las drogas y tuvimos más. Mediante la Constitución Faro Paulista de 2008, justificó los pactos señalados, creó 5 funciones del poder y el Código de la Democracia. Debilitó y corrompió las instituciones de la civilización, se vengó de la Policía Nacional, supeditó las Fuerzas Armadas a su capricho y tuvo la suerte de heredar un considerable ahorro para catástrofes naturales de las que se apropió. Con 7 años de petróleo por los cielos, pudo dar la impresión de que el socialismo del siglo XXI era el paraíso. Cuando le vino la crisis económica, contrajo una deuda usurera. El presidente Lenín Moreno nos dio una bocanada de libertad y compró su permanencia en el poder con los bienes del Estado. El caso de la entrega de los hospitales al populismo fue amargo. El COVID-19 le cogió con todito el maíz afuera. Ahora vivimos entre la ingenuidad y el caos. No acabamos de salir del Foro de Sao Paulo y sus mutaciones. Nos quejamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los jueces corruptos, de los asambleístas ineptos y avaros y egoístas, del Partido Social Cristiano que gobierna subterráneamente el país con su entramado de familias poderosas y empresarios oportunistas. Pachacutic nunca ha salido de los señoríos étnicos del Ecuador precolombino. El Imperio Romano Occidental cayó, en el fondo, por las mismas fuerzas malignas que nos están poniendo al borde del abismo. San Agustín insistía en que la justicia es la virtud suprema que permite la convivencia, ya sea mediante principios morales insertos en la esencia de la persona y ya sea también mediante el derecho positivo promulgado por la sociedad humana, no por simple gregarismo, sino por la aplicación de la razón en la vida colectiva. San Agustín habría dicho hoy: cuando no hay justicia, los estados no son más grandes que empresas criminales. Esto empata con la frase del fiscal Robert Jackson en los juicios de Nuremberg. La ley es el homenaje de la razón que rinde a la civilización. Así el derecho es el compendio de las relaciones justas entre los hombres que entienden al individuo como poseedor de derechos humanos reconocidos por la inteligencia y como poseedor de derechos innatos. El poder político no crea derechos, sino que tiene el deber de reconocerlos y consagrarlos mediante nobilísimas instituciones. La Constitución ecuatoriana de 2008, que somete el derecho y la ley al arbitrio del totalitarismo y del delito, prostituye estos principios porque su misión ha sido convertir el Estado en una gran empresa de criminales que tiene al borde de la crucifixión al presidente Guillermo Lasso, quien, sin duda, imaginó gobernar democráticamente dentro de una organización constitucional normal. Loable intención que se está estrellando frente a la realidad descrita. ¿Verá el presidente la trampa en que está metido? Es un sofisma afirmar que son los hombres valiosos los que salvan a un Estado.
Valiosos con leyes racionales y justas, sí. Valiosos con leyes irracionales y corruptoras, no, a menos que tuvieran el valor de jugarse la propia vida o, de lo contrario, convertirse en tiranos, como vemos ahora en algunos países de América, Eurasia y el resto del mundo. Tiranos ilustrados convertidos en tiranos voraces e insensibles con sus pueblos. Tiranos socialistas convertidos en grandes neoliberales, políticos neoliberales solamente y supermillonarios. La verdadera paradoja de la irracionalidad, la ausencia del derecho, la desigualdad social y la corrupción de la conciencia individual y colectiva. Simón Espinosa Cordero. Jackma, por Ramiro Ruiz. El gobierno debe establecer una comisión permanente de pensadores que busquen soluciones a los problemas nacionales. Así hacen las administraciones democráticas. Un grupo de personas de prestigio nacional o extranjero, probados en el trabajo honesto y exitoso. Algunos países tienen universidades para formar pensadores en los diferentes órdenes del saber. Las dificultades que necesitan un tratamiento urgente son la economía y la producción, el trabajo, la seguridad, el narcotráfico y la violencia, la educación y la salud, sin olvidar una reestructuración integral del IES. Gobernar con estas contrariedades debe ser un oficio complicado que exige una mente abierta, capacidad de escuchar y disposición de hacer lo preciso y dejando a un lado la politización y las ideologías. Con esta inquietud leí una columna en un diario nacional acerca de la visita del presidente Lasso a China. El artículo mencionaba a Jackma, un empresario célebre que el presidente ecuatoriano debía comenzar. Incluso pedirle asesoramiento sobre el manejo de las empresas para lograr conquistas económicas. ¿Quién es Jackma? Líder empresarial, embajador mundial de las empresas chinas. Aparece con frecuencia como una de las personas más poderosas del mundo y Forbes lo ubica en el puesto 21 de su lista de personas más poderosas del mundo. Jackma desciende de una familia humilde de la región de Hangzhou, formado con las estrictas reglas marxistas del régimen comunista chino. No fue buen estudiante, suspendió 2 veces examen al acceso a la universidad. Las matemáticas eran la asignatura más complicada. Ha reconocido en varias entrevistas que los números no son lo suyo. En cambio, fue excelente en inglés, así que estudió magisterio. Comenzó dando clases de inglés por $12 al mes. Rechazado en más de 30 trabajos, quiso entrar en la policía, pero le rechazaron con una frase: no sirves para esto. Solicitó trabajo en la cadena de comida rápida KFC y de los 24 aspirantes al empleo fue el único que no lo consiguió. También le despidieron de McDonald's. No se asustó, más bien se superó a sí mismo. Quejarse y darse por vencido no era su filosofía. Un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos. En 1999, cuando tenía 35 años, fundó la empresa de comercio electrónico en Internet Alibaba, con un capital inicial de $50,000. La idea era contactar a los fabricantes chinos con empresas extranjeras, incorporando un método de compra segura. Financió la empresa Alibaba con la ayuda de los pocos amigos que confiaban en la idea de negocio y colocó las instalaciones en su apartamento. En los 3 primeros años no generó ingresos, pero Jackma siguió persistiendo. Actualmente Alibaba es el 80% de comercio electrónico en China y cuenta con 24,000 empleados. En 2015 generó un número de ventas por mayor de $463,000 millones, superando a otros gigantes como eBay y Amazon. Jackma es un modelo para las empresas de nueva creación. En la Junta General Anual de Accionistas de Alibaba.com en mayo del 2010, anunció que Alibaba Group comenzó a destinar el 0.3% de los ingresos anuales a la protección del medio ambiente, especialmente en proyectos de mejora de la calidad de agua y el aire. Sobre el futuro de Alibaba, explicó que nuestro desafío es ayudar a más personas a ganar dinero saludable, dinero sostenible,
dinero que no solo sea bueno para ellos, sino también para la sociedad. Esa es la transformación a la que aspiramos a hacer. La filantropía no se trata de ayudar a los demás, se trata de ayudarte a ti mismo. Cuando tú cambias, el mundo cambia. Jack Ma podría ayudar al gobierno a orientar en la conformación de empresas exitosas que generen puestos de trabajo en todo el país. Tenemos que aprender a concentrarnos en la solución de problemas y confiar en el cerebro, no en tu fuerza. Ramiro Ruiz. La voracidad de correístas, Partido Social Cristiano y algunos de Pachacuti. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Correístas, nebotistas y el ala de Pachacuti que obedecen a Leonidas Issa, ¿se van a quedar con las ganas? Quisieron tumbar autoridades, quedarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrar a la brava gente que proteja sus intereses, cambiar las autoridades de la Asamblea, rehacer las comisiones. ¡Qué hambre! Hambre que se tornó en voracidad en el campo de los supuestos rebeldes de Pachacuti, de asambleístas como Mario Ruiz y Mireya Pazmiño, que no vacilaron en irse de frente contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Pazmiño armó un proyecto de resolución para crear una comisión pluripartidista con el fin de investigar un supuesto incumplimiento de funciones del CAL, que preside Guadalupe Llori, durante la tramitación de los juicios políticos de consejeros del Consejo de Participación y Control Social. ¿Incumplimiento de funciones? Eso es una causal para remover de su cargo a la presidenta Llori. Fernando Villavicencio dijo que además querían cambiar las comisiones. Es decir, la mayoría de correístas, nebotistas y el ala extremista de Pachacuti no solo se siente poderosa, está actuando como aplanadora con la convicción de que ni siquiera tiene que respetar la ley que rige su funcionamiento. Quiere interpretarla. Quiere, por ejemplo, adelantar la fecha del juicio político a los 4 consejeros de mayoría que ahora gobierna el Consejo de Participación y Control Social. Lo quiere hacer prescindiendo del orden en el que han sido calificados los juicios por el CAL y que la Comisión de Fiscalización inicie su trámite. Lo han dicho Ferdinand Álvarez y Ronnie Aliaga del correísmo, Mario Ruiz de Pachacuti y Jorge Avedrabo del socialcristianismo, quien solapó esa ilegalidad con su presencia en una rueda de prensa el pasado 10 de febrero. Y han programado hacerlo a inicios de la próxima semana, a pesar de que su proyecto de resolución, denunciado públicamente por la Comisión de Fiscalización, no contiene una sola base legal que lo permita. Esa mayoría está desatada y ya lograron con el voto de Javier Saquicela, otro asambleísta con apetito modelo y hambre atrasada, aprobar ese juicio político en el CAL. Todo esto explica la reacción de Guadalupe Llori en sendos trinos en Twitter. Confesó su tristeza ante las pretensiones desestabilizadoras de los radicales de Pachacuti, su inmadurez política y la asquerosa actitud de ser desechables de UNES. La alianza correístas, nebotistas y el ala de Pachacuti se afianzó en los últimos meses para forjar juicios políticos a funcionarios cuyos reemplazos dependen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y apoyar a Sofía Almeida, que empujada por su tío Luis Almeida, debía consumar esa tarea pasando por encima de la minoría de ese consejo. Pero Sofía Almeida perdió la mayoría y en consecuencia la presidencia del Consejo de Participación y Control Social. Ese hecho activó la ola de voracidad incontenible en esa mayoría, y en esa racha ha imaginado todo tipo de escenarios que tienen que ver mucho con sus urgencias y nada con la legalidad. El desbordamiento lo anunciaron los asambleístas Ferdinand Álvarez, Jorge Avedrabo y Mario Ruiz el 10 de febrero pasado, al asumir que la mayoría perdida en el Consejo de Participación y Control Social se podía recuperar políticamente en la Asamblea. Y fácilmente, basta con hacer, violando todo procedimiento, un juicio político a 4 de los 7 consejeros, sacarlos del cargo,
reponer a Almeida en la presidencia y designar a las autoridades de control de su conveniencia. Los correístas manejan el tinglado. El ala extremista de Pachacuti pone la cara para las resoluciones y el Partido Social Cristiano acompaña y apechuga ahora en relativo silencio. Desapareció de las tarimas Esteban Torres. A Vedravo aquilata el efecto de su barrabasada y Almeida, tras haber operado sin éxito el asalto al Consejo de Participación y Control Social, parece contentarse con anunciar que el CAL sí calificó el juicio político contra los 4 miembros de la mayoría del Consejo de Participación y Control Social. Tanta voracidad ofusca la razón. Mario Ruiz anunció el viernes lo que parece ser en parte una retirada. Dio por hecho que no se puede iniciar el juicio contra la mayoría del Consejo de Participación y Control Social. Ahora, porque ya se inició el del Contralor. Y en vez de ratificar que el Pleno puede priorizar a la fuerza el orden establecido por el CAL, dijo que quizá los juicios calificados, pero no iniciados, pueden ser retirados. Es una confesión no solicitada de que la estrategia seguida no rinde, por ahora, frutos. Ha servido, no obstante, para develar el afán de saciar hambres atrasadas de correístas, nebotistas y el ala que obedece a Isa, su nulo apego a la legalidad y su capacidad para desestabilizar institucionalmente el país. Esta vez lo ha dejado consignado hasta Guadalupe Llori en sus trinos. Artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Martes 22 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. En esta semana quiero conversar con ustedes, entre otras cosas, sobre la administración de justicia. Y quiero traer como ejemplo lo que ha sucedido la semana anterior. 10 fulanos, 10 tipos en la calle, disfrazados de policías, tomándose el nombre de la institución policial, puestos los uniformes de la institución policial, se dedicaron a la ingrata tarea de parar vehículos supuestamente con la lógica de estar haciendo un operativo. Eso no existe, señores. No hay la posibilidad de que cualquier ciudadano se vista de uniforme y pare a los demás carros, y que extorsionen, y que cometan delitos en ese supuesto operativo. Son detenidos por la Policía Nacional en delito flagrante de uso y arrogación de funciones, porque si es que supuestamente estaban haciendo tal operativo, eso es prerrogativa exclusiva de la Policía Nacional. Les detienen en flagrancia y se los llevan para ser juzgados por un juez de flagrancia. ¿Y qué dice el juez de flagrancia? Que no existe tal flagrancia y que hay que dejarles libres porque esa actitud no conlleva ningún tipo de peligrosidad para con la sociedad. Señores jueces, durante este tiempo yo he tratado de hacer un análisis un poco más amplio del problema y he dicho que el problema no solamente está en los jueces, sino que también está en aquellos que redactaron las normas, que redactaron el ordenamiento jurídico, y que ustedes simplemente aplican lo que está en la norma y que por eso son los hierros judiciales. Pero ahora decir que una actitud como esa no reviste peligro para la sociedad es una tomadora de pelo. Es una ridiculez de su parte. Eso no puede pasar, no tiene presentación, no tiene defensa. El mensaje que estamos mandando a la sociedad es que tranquilamente podemos tomar la posición de la Policía Nacional y hacer lo que bien nos tenga, porque para uno de los jueces, el de flagrancia, primero no hubo la tal flagrancia y tampoco hay peligrosidad por parte de eso. No tiene lectura lo que ustedes hacen, señores jueces. A ver si es que se ponen un poquito en la dinámica de esta sociedad y responden a lo que necesitamos para ganarle la batalla a la inseguridad. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.